Bien. Bueno, entonces, ya ayer dijimos que era un conjunto, ¿no? Un conjunto lo podíamos definir por sus elementos, es decir, darlo por extensión, o también darlo por una propiedad, lo que significa por comprensión. Entonces, un conjunto se podría ser el 2 menos 1A. Esto sería un conjunto dado por extensión. Para escribir la relación que hay entre lo que tenemos adentro de las llaves, es convención anotarlo así, son los elementos que están en A. Entonces vamos a escribir 2 pertenece a, menos 1 pertenece a pertenece a. El símbolo de pertenencia es una épsilon y lo que está indicando es de alguna forma una subordinación entre lo que es elemento y conjunto. Por lo general, y en nuestro curso, la mayoría de los conjuntos los vamos a indicar con letras mayúsculas. Ahora, también es cierto que adentro de un conjunto, por ejemplo el conjunto B, puede tener como elementos otros conjuntos, también pueden ser elementos de un conjunto. Por ejemplo, menos 1, 2, B y C es un conjunto que tiene 3 elementos. Los elementos son el conjunto menos 1, 2, pertenece a B, la letra B pertenece a B y la letra C también pertenece a B. Ahora, acá puse a propósito este ejemplo porque muchas veces cuando un conjunto tiene como elemento un conjunto, para algunos estudiantes se produce una confusión. Y es, si yo les pregunto, menos 1 ¿pertenece a B? Esta es la pregunta. Menos 1 ¿pertenece a B? ¿Qué opinan? No. ¿Cómo? No, no pertenece a B. No pertenece a B. Muy bien. Porque en la lista de las cosas que están en B está este elemento, este otro elemento y este elemento. El menos 1 pertenece a un elemento que está en B. ¿Está bien? El menos 1 no pertenece a B. Muy bien. Entonces, no. Lo mismo pasa con el 2. 2 no pertenece a B. Porque no lo encuentro en la lista de las cosas que están en B. ¿Está bien? Lo que sí pertenece a B es el conjunto binario menos 1, 2. ¿Está bien? Bueno, entonces, claro eso, ¿eh? Es decir, para estar en un conjunto hay que estar en la lista de sus elementos. El sueltito, el número menos 1, no está adentro de B. Es distinto acá arriba, en el conjunto A. Tenemos el número menos 1 suelto entre las llaves definidoras de B. De A, quiero decir. Entonces, podemos decir que menos 1 está en A, 2 está en A. En cambio acá, todo lo que está en B es este conjunto. ¿Está bien? Bueno, otra relación que definimos el otro día fue que dos conjuntos son iguales cuando tienen exactamente los mismos elementos. Muy bien. Ahora bien, a veces los conjuntos no son iguales, sino que tienen algunos elementos. Por ejemplo, si yo tomo un conjunto C fabricado con el número menos 1 y la letra A, ¿quiénes son los que están en C? Menos 1 pertenece a C y también A pertenece a C. Esos son los elementos que tiene C. Cada uno de estos elementos de C también es elemento de A. Entonces, uno llama a cuando eso pasa,
que C está contenido en el conjunto A. ¿Por qué? Porque para todo X, vamos a escribirlo formalmente, para todo X, si X pertenece a C, entonces X pertenece a A. Acuerden que este entonces también lo podría escribir simbólicamente con la flechita del condicional, porque esta expresión es un condicional. Entonces, esto que pasa entre C y A puede pasar entre cualquier conjunto que uno pueda definir una relación de contención. Un conjunto está contenido en otro si todos los elementos del que vamos a escribir el gancho este indica contención. Se lee contenido. Entonces, es una relación entre conjuntos. En cambio, la pertenencia es una relación entre elemento y conjunto. Luego, ¿cuándo vamos a decir en general que un conjunto A está contenido en el conjunto B? Eso significa que para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Esa es la definición. Dos conjuntos están relacionados por la contención si cada vez que un X está en A, entonces X está en B. Bueno, eso es lo que nos pasa entre C y A. No hay ninguna relación de contención entre B y A, ni entre C y B. ¿Está bien? Ninguno, ni este está contenido acá, ni este está contenido acá. Lo mismo pasa. Este conjunto no está contenido en este y este tampoco está contenido. O sea que no siempre se va a dar la relación de contención entre conjuntos. Algunas veces sí, algunas veces no. Bueno, cuando los conjuntos están definidos por extensión, es muy fácil ver si un conjunto está contenido en otro. Simplemente tengo que buscar cada uno de los elementos de la lista de un conjunto y ver si la encuentro en la lista del otro. A veces el problema está cuando los conjuntos están definidos por comprensión. Ahí voy a tener que trabajar un poquito más. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algún ejemplo de ese tipo. Pero primero vamos a demostrar algo muy importante. Y es que el conjunto vacío, recuerdan ustedes, el vacío es el conjunto que no tiene elementos. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos. Y se indica con la letra phi. El vacío es el único conjunto que no tiene elementos. Es fácil, por lo que vamos a demostrar ahora, se va a deducir que el vacío es único. Vacío es la manera de indicar un conjunto que no tiene elementos. Por eso es que se llama vacío. Conjunto vacío. Ahí en algunos libros puede ser que en lugar de llamarlo phi, lo indican con una llave, con un par de llaves sin nada dentro. Es más práctico anotarlo de esa forma. Entonces, ¿qué pasa con este conjunto vacío? Formalmente, uno puede intuir que si ese conjunto no tiene nada, vamos a hablar como si fuéramos más chiquitos, si ese conjunto no tiene nada, entonces está dentro de cualquier otro conjunto que tenga cosas. Y eso se va a poder demostrar. Es decir, una propiedad importantísima es que para todo conjunto A, que se me ocurra pensar
A es un conjunto cualquiera de aquellos que se me puede imaginar o que no me imagino también. Para todo conjunto A, entonces, sucede lo siguiente, que el vacío está contenido en el conjunto A. Para eso vamos a recordar, porque la demostración va a salir por cómo es que se comporta la definición, que fíjense que para demostrar nosotros que el vacío está contenido en A, tengo que demostrar que para todo X, si X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A. Eso significará que vacío está contenido en A. Tendré que demostrar que para todo X, si X está en el vacío, entonces X está en A. Para eso vamos a recordar la tabla de verdad del condicional. O la condicional, como le quieran llamar. Por eso yo les decía que para repasar este capítulo estudiaran las tablas de verdad de los conectivos. Entonces, si P es verdadero, verdadero, falso, falso, como las 4 opciones que puede tener P, mezclándolas con las 4 opciones que puede tener Q, es decir, que las dos sean verdaderas, una verdadera, otra falsa, una falsa, otra verdadera, o las dos falsas. ¿Está bien? Esas son las 4 líneas de verdad que tenemos con 2 letras proposicionales. Las dos verdaderas, una verdadera y otra falsa. Al revés, la primera falsa y la segunda verdadera, o las dos falsas. En estas 4 instancias de verdad, ustedes saben que la tabla de verdad del condicional es la siguiente. Verdad, entonces verdad me da verdadero, verdadero, entonces falso me da falso, en el único caso, eso es falso, falso, verdadero es verdadero, falso, falso es verdadero. Esa es la tabla de verdad del condicional, que va a ser fundamental en la demostración que vamos a hacer. Porque, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar justamente que si tomamos un X en el vacío, entonces ese X está en A. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros decimos sea X perteneciente al vacío? Nosotros hemos dicho que el vacío es un conjunto que no tiene elementos. Entonces, X pertenece al vacío es falso. No hay ningún X que viva en el vacío. Entonces, si yo estoy fabricando un condicional, X pertenece al vacío, entonces X pertenece a, donde el antecedente de este condicional es falso. Entonces, independientemente de cualquiera fuera el valor de verdad del consecuente, estoy yo en alguna de estas 2 líneas de verdad. Antecedente falso. Sea el consecuente verdadero o falso, el condicional, por cómo se ha definido su tabla de verdad, todo este condicional es verdadero. Por lo tanto, es cierto que esta propiedad que hemos enunciado para que se dé la contención. Para todo X, si X está en el vacío, entonces X está en A. ¿Por qué? Desde el punto de vista lógico sale eso. Porque si el antecedente es falso y el consecuente sea el verdadero o falso, estaría en cualquiera de estas 2 líneas de verdad y el condicional es verdadero. Entonces, eso demuestra que el vacío está contenido en A. Propiedad importantísima. Es decir, que cualquiera sea el conjunto A, siempre tiene adentro de él, o contenido en él, hay 2 cosas que seguro están contenidas en A. El vacío y el propio A. Estos subconjuntos, todo conjunto A lo tienen. Ahora, de esto mismo sale que el vacío es único, porque el vacío, por supuesto, está contenido en el vacío, porque esto lo hicimos para cualquier conjunto A. El vacío está contenido en el vacío y vacío está contenido en el vacío, entonces son iguales. Acuérdense que el otro día dijimos que 2 conjuntos eran iguales
si y solo si A está contenido en B y B estaba contenido en A. ¿Por qué es eso? Bueno, porque dijimos que dos conjuntos son iguales y tienen los mismos elementos. Si A está contenido en B, quiere decir que todo elemento de A es también elemento de B. Y si además le pedimos que B esté contenido en A, estamos diciendo todo elemento de B es también elemento de A. Entonces, una manera de saber si dos conjuntos son iguales, muchas veces lo que hacemos es demostrar lo que llamamos vulgarmente la doble contención. Es decir, que A está contenido en B y B contenido en A. Hasta ahora vamos. ¿Cuál es la definición, pregunta un chico, de que un conjunto no esté contenido en otro cuando un elemento de uno no está en el otro? Por ejemplo, cuando no se da esta condición. Entonces que no se dé fíjate, A no estará contenido en B. Esto quiere decir que A no está contenido en B si no se da que para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Tenés que acordarte cómo se hace para negar un cuantificador universal. Entonces, negar, vamos a recordar esto. ¿Cuál es la negación de P entonces Q? La negación de P entonces Q es equivalente a P y no Q. Eso se demuestra. Para demostrar esto tenés que ver que no P entonces Q, el bicondicional con P y no Q siempre es verdadero. Eso lo tenés en las equivalencias lógicas. Hay que demostrar que este bicondicional siempre es verdadero. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, por una tabla de verdad. Vamos a hacerlo, total. No perdemos nada y ganamos. P entonces Q. Voy a necesitar no P entonces Q. Voy a necesitar no Q. Voy a necesitar P y no Q. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. La tabla de verdad del condicional la repetimos recién, que es verdadero, falso, verdadero, verdadero. La negación de esto, la negación es los valores opuestos a los que tengo acá. O sea que me va a dar falso, verdadero, falso, falso. La negación de Q son los valores opuestos a los que tengo acá. Entonces va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora tengo que hacer la conjunción de P con no Q. Verdadero, conjunción falso, me da falso. Verdadero, conjunción verdadero, me da verdadero. Falso, conjunción falso, me da falso. Falso, conjunción verdadero, me da falso. Si esta fórmula no me va a entrar allá, la llamo P grande. Y esta, vamos a ponerle H para que nadie se confunda. H. Y a esta la llamo T. Y hacemos el bicondicional entre H y T. Acuérdense que la tabla del bicondicional es verdadera si los que están a los lados de esa doble flechita tienen el mismo valor de verdad. Entonces, falso,
falso, como son el mismo valor de verdad, lo que tiene H que lo que tiene T, esto me da verdadero. El segundo renglón, acá tengo una B y acá tengo una B, entonces me da verdadero. Acá tengo una F, acá tengo una F, me da verdadero. Acá tengo una F, acá tengo una F, me da verdadero. Es decir, en cualquier instancia de verdad, ¿qué quiere decir? En cualquiera de los valores de verdad que tienen las componentes de esta fórmula y de esta otra fórmula, el bicondicional nos dio siempre verdadero. Eso quiere decir que entonces la fórmula esta es lógicamente equivalente con esta fórmula. ¿Para qué he repasado eso? Es decir, resumiendo, lo que hicimos fue la comprobación que la fórmula negación de P entonces Q es lógicamente equivalente con P y no Q. Esto pasa. ¿Qué quiere decir lógicamente equivalente? Lógicamente equivalente quiere decir que una fórmula se puede cambiar por la otra si es que son equivalentes. Entonces, acuérdense, esto que vieron en el ingreso, que si uno tiene una expresión de la forma para todo X un determinado esquema y la quieren negar, eso es equivalente a cambiar el cuantificador para todo por un existe y negar el esquema que tienen adentro. Eso lo vieron en el ingreso. La negación de un para todo afectando a un esquema es cambiar el cuantificador para todo por un existe y negar el esquema que tienen adentro. Bueno, entonces, manos a la obra acá. Lo que nosotros tenemos que negar es esta expresión que tiene un cuantificador para todo. O sea que esto es equivalente, por lo que acabo de recordarles, a existe X, la negación de X pertenece a, entonces X pertenece a B. Ese es mi esquema. ¿Y qué forma tiene este esquema? Es un condicional. Por lo tanto va a ser la afirmación del antecedente y negación del consecuente. Existe X, tal que X pertenece a y X no pertenece a B. Entonces, un conjunto no está contenido en otro si hay un elemento que esté en A pero no está en B. Eso sería la definición que un conjunto no esté contenido en otro. Por ejemplo, es decir, en la práctica, nosotros, por ejemplo, si tenemos el conjunto A formado por 4 menos 3, 2, y el conjunto B formado por 4, 5, 2, por ejemplo, ¿por qué este conjunto no está contenido en este? Y bueno, porque el menos 3 está en A y no está en B. Entonces, este conjunto, no es cierto que todos los elementos de A estén adentro del conjunto B. Tampoco es cierto que B esté contenido en A, porque el 4 está en los dos, el 2 está en los dos, pero el 5 está en B y no está en A. Entonces, para que un conjunto no esté contenido en otro, tiene que haber un elemento que esté en uno y no esté en otro. Por ejemplo, también sería cierto si yo acá pongo B, por ejemplo, el conjunto 1, 3, por ejemplo. También es cierto que A no está contenido en B. El 4 está en A y no está en B. El menos 3 está en A y no está en B. El 2 está en A y no está en B. Entonces, A no está contenido en B. ¿Entendido el que preguntó qué quiere decir que no esté contenido? Bien. Bueno.
si uno lo piensa con diagramas de Venn, el asunto de la contención, fíjense que si ustedes tienen un conjunto A, para que el conjunto B esté contenido, va a tener que ser un pedacito de A, o grande o chiquito, ¿no? El B va a tener que estar adentro. Ese sería un conjunto adentro de otro. Por ejemplo, si ustedes tienen A igual a 1, 2 y 3, le pongo pocas cosas para que me entren en este pizarrón, y B sea el 2, 3, entonces A podríamos decir que tiene el 1, el 2 y el 3. Entonces, hay un elemento que está afuera de A, perdón, afuera de B, pero los elementos son el 1, el 2 y el 3, eso es A. Este elemento está en A, pero obviamente que no está en B, en lo que marqué en rojo. ¿Está bien? Entonces, A contiene a B, o B está contenido en A, pero pero A no está contenido en B. Hay un elemento que está en A y no está en B. Entonces, B está contenido en A y A no está contenido en B. Hay uno de A que está por afuera de B. Bien. ¿Entendido? Pertenencia y contención. ¿Entendido? Pertenencia y contención. Sí. Bueno. Entonces, vamos a hacer una demostración usando nada más que el concepto de pertenencia y contención. Cuando los conjuntos no están dados así, con una listita, ahí vamos a tener que agudizarnos un poco cómo vamos a trabajar. Vamos a borrar esto. Supongamos que me dicen un conjunto J porque se me ocurrió, el conjunto de los X, tal que X es un número entero, y X es de la forma 2 por K, y K variando en los enteros. Es decir, J es el conjunto de los números pares. Y me dan un conjunto T, que es el conjunto de los X, tal que X pertenece a los enteros, y X es de la forma 18 por K, vamos a ponerle H, y H pertenece a los enteros. Es decir, que el conjunto J es el conjunto de los números pares. El conjunto T es el conjunto de los múltiplos de 18. A ver, vamos a escribir algunos elementos de J. Algunos elementos de J sería, por ejemplo, si K vale 0, me da 0. Si K vale 1, 2 por 1, 2. Si K vale menos 1, 2 por menos 1, menos 2. 2 por 2, 4. 2 por menos 2, menos 4. 2 por 3, 6. Después menos 6. 8, menos 8. Después, qué sé yo, 10, menos 10. 12, menos 12. 14, menos 14. 16, menos 16. 18, menos 18. Qué sé yo, va a estar, por ejemplo, por cualquier entero, porque no sé, por 10 me va a dar 20, menos 20, por 50, o sea que me va a dar 100, hay un montón, ¿no es cierto?
100, menos 100, todos los pares. Es un conjunto infinito. Por eso es que lo hemos definido por convención. Simplemente que escribo algunos para que vean cómo son. Bien. Vamos a escribir el conjunto T, que también es infinito. Vamos a escribir algunos. Si H vale 0, me da 0. Si H vale 1, me da 18. Si H vale 1, me da 18. Si vale menos 1, me da menos 18. Si vale 2, me da 36. Si vale menos 2, me da menos 36. Si vale 18 por 3, 8 por 3, 24. O sea que, ¿qué es lo que me da? 54, si no me equivoco, y menos 54. Y así sigue. Entonces yo les pregunto, ¿hay alguna relación de contención entre J y T o T y J? ¿Quién está contenido? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que está pasando? Que está contenido en J, sí. Que está contenido en J. Todos los múltiplos de 18 son números pares. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, el problema está que los dos conjuntos son infinitos. Entonces nosotros tenemos que encontrar un mecanismo de demostración para ver que efectivamente T está contenido en J. Entonces vamos a hacer una demostración por lo que se llama el método directo, sin asustarse de lo que eso significa en cuanto a su nombre. Entonces lo que vamos a tener que hacer es tomar, como queremos demostrar que T está contenido en J, vamos a tener que tomar un elemento genérico de T y ver que ese elemento también está en J. Fíjense, si ustedes quieren demostrar, porque ya vieron algunos ejemplos que le hacen ver eso que está pasando. Entonces, ustedes quieren demostrar que T está contenido en J. Lo que tienen que demostrar es este condicional, en este caso especial, que para todo X, si X pertenece a T, entonces X pertenece a J. Ahora, como repito, como los conjuntos son infinitos, yo no voy a poder tomar uno a uno los elementos que están en cada conjunto y ver que está en el otro. Entonces lo que voy a usar es la definición que tengo de los elementos que están en T y de los elementos que están en J. Eso es lo que voy a tener que hacer. Entonces decimos, tomamos un elemento genérico. ¿Qué quiere decir genérico? Uno cualquiera. No el número 18, no el número 36, sino uno que respete la forma de las cosas que están en T. Entonces voy a decir, sea X perteneciente a T. Si yo digo sea X perteneciente a T, lo que sé de este X, entonces X tiene que ser 18 por H. Y H perteneciente a los enteros, porque esa es la definición de un individuo número que viva en T. Tiene que ser un entero de la forma 18 por H. Bien, ahora, yo tengo que trabajar para llegar a que este X es algo de la forma 2 por algo, porque los elementos que están en J son de la forma 2 por algo. Ahora, todos saben la tabla de multiplicar, se supone. Entonces, como el número 18 no es otra cosa que 2 por 9, ¿está bien? Entonces, el número X lo puedo escribir como 2 por 9 por H. Con H perteneciente a los enteros. Sigo afirmando esta parte. Ahora, ¿para qué escribo el 18 como 2 por 9? A ver, ¿qué les parece?
¿Para qué escribo eso? ¿Para qué lo escribo así? Exacto, para que quede de la forma 2 por algo, ¿no? Entonces, como vale la propiedad asociativa de la multiplicación en los números, como vale esto lo digo, ¿no? Lo escribo si estuviera en un parcial, como vale la propiedad asociativa de los números enteros para la multiplicación, entonces X es lo mismo que tener 2 por 9 por H. Y H perteneciente a los enteros. Ahora, ¿qué pasa? 9 es un número entero y H es un número entero. Entonces, 9 por H es un número entero, que podría llamarlo K, por ejemplo. Entonces, X es 2 por K y K en Z, siendo K, esto lo voy a tener que escribir acá arriba, disculpen, siendo K el número 9 por H. Entonces, he encontrado un número entero, ¿quién? El 9H, que me permite escribir al número X, que era 18H, hago ninguna trampita, sino una expresión algebraica conocida. El número 18 es 2 por 9. Entonces, reemplazo el 18 por 2 por 9. Asocio de otra manera este producto, porque la multiplicación de números enteros es asociativa, y voy a escribir el 2 multiplicando a 9 por H. Como 9 y H son números enteros, 9 por H es un entero. Y por lo que yo quiero demostrar, me convendría llamarlo K. ¿Para qué? Para ver que entonces mi X se puede escribir como 2 por un entero. ¿Y por qué quiero escribirlo así? Porque esa es la forma que tienen los elementos de J. Entonces, si al número X, fíjense, ¿dónde tomaron en X? En T. Lo tomaron en T. Por eso es que X tenía esta forma. Y lograron ver que ese mismo X que tomaron en T se puede escribir como 2 por K con K entero. Si así es la cosa, quiere decir que este X que es el mismo que está acá, es el mismo este número está en J. Por lo tanto, y esto voy a escribir arriba, en lugar de abajo, porque acá abajo no van a ver, entonces X pertenece a J. Entonces X pertenece a J. Esto va a continuación, ¿está bien? Entonces, ¿qué ocurrió? Tomé un elemento. ¿Quién? Un elemento cualquiera de T. Trabajé algebraicamente, porque en realidad es algebraicamente, lo primero que usé fue la definición de estar en T, es decir, es un 18 por H. Me doy cuenta que 18 es 2 por 9, y entonces cambio el 18 por 2 por 9, asocio convenientemente, y me queda que entonces X es un múltiplo de 2. Y si X es un múltiplo de 2, eso me autoriza a decir que está en J. Exacto, para que quede de la forma 2 por algo. ¿Entendido? Sí. ¿Se entendió? Bueno, vamos a hacer otra demostración de este tipo, que son las que más les cuestan.
A ver. Sea M, el conjunto de los X, tal que X es igual a 5X más 1, perdón, 5T más 1, vamos a suponer, 5T más 1, y T pertenece a los naturales. Y estoy buscando una letra, nada del otro mundo. Y H es el conjunto de los X, tal que X es 2H más 1, y H pertenece a los naturales. Bueno, para que veamos cuál puede estar contenido en cuál, vamos a hacer, o si no se da ninguna contención, vamos a escribir algunos elementos de cada conjunto. ¿Está bien? Es decir, eso es conveniente para orientarnos si podemos hablar de una contención o no. Bien. Entonces vamos a escribir algunos elementos de M. Ahora acuérdense que la T es natural. Entonces, si X vale 0, me da 1. Si X vale 1, me da 5 más 1, porque esto me da 5 más 1, 6. Si X vale 2, 10 más 1, 11. Si me da, estoy en 2, ¿no? Si me da 3 por 5, 15 más 1, 16. Si me da, estoy en 0, 1, 2, 3, 4, 21. Después va a ser 1, 2, 0, 1, 2, 3. 5 por 5 más 1, 26. Ahora viene 26. Ahora va a venir 5 más, ¿no es cierto? Fíjense que la diferencia entre estos es 5. 5 más nos da 31. Después nos va a dar 36, etc. Es decir, son los múltiplos de 5 más 1. H son los múltiplos de 2 más 1. Para 0 me da 1. Para 1 me da 3. Para 2 me da 5. Después viene 7, después viene 9, después viene 11, después viene 13, etc. Bueno, ¿hay alguna contención entre estos dos conjuntos? ¿Algún conjunto está dentro del otro? ¿Qué les parece? No llego a leer. ¿Hay contención? No, muy bien. Solo el 1 está en los dos. ¿Sí? Y el 11. El 1 y el 11 están en los dos. El 1, el 11, ¿está bien? Pero después, ¿qué pasa? El 6 está acá y acá no está. ¿Está bien? O sea que M no está contenido en H. ¿Está H contenido en M? Y no, porque el 3 está en H y no está en M. Entonces, no voy a poder demostrar para nada que el conjunto de M esté contenido en H, ni H está contenido en M. ¿Cómo hago en estos casos? Y bueno, lo que me preguntó un alumno hace un rato. ¿Por qué va a decir usted que un conjunto no está contenido en otro? Entonces voy a decir que M no está contenido en H, M no está contenido en H, pues, y agarro alguno que esté en M y no esté en H. Por ejemplo, el número 6 pertenece a M
y 6 no pertenece a H. Eso me alcanza para decir que M no está contenido en H. El número 6 está en M, pero no está en H. Por lo tanto, 6 es efectivamente un múltiplo de 5 más 1, pero 6 no es un número impar como son estos. Bien, ¿cómo justifico que el conjunto H tampoco verifica estar contenido en M? Tomo un elemento de H que no esté adentro de M. Por ejemplo, el número 5 está en H, pero el número 5 no está en M. Pues 5 pertenece a H y 5 no pertenece a M. Entonces, esto para que vean que si uno tiene que justificar que un conjunto no está contenido en otro, entonces toma un elemento que está en un conjunto y se ve que no está en el otro. ¿Está bien? Han hecho, ¿qué hicieron? Extendieron un poco, extender quiere decir, le dieron valores para encontrar algunos elementos que están en cada conjunto, obtuvieron algunos elementos y a la vista tienen elementos que están en uno, pero que no están en el otro. Entonces ponen esos elementos. Esos elementos, con eso alcanza, ¿no? Para justificar que un conjunto no estaba contenido en otro. Porque ¿se acuerdan que recién vimos que un conjunto no estaba contenido en otro? Si existía uno que estaba en un conjunto y no estaba en el otro. ¿Está bien? O sea que acá encontraron un ejemplo para ver que M no estaba contenido en H, haciendo que, viendo un elemento que esté en M, que no esté en H. También es cierto en este caso que H no está contenido en M. Entonces, ¿qué hacen? Agarran un elemento que esté en H y que no esté en M. Con eso alcanza. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, vamos a hacer ahora otra donde sí se dé la contención. Entonces, eso de cuando me dan una fórmula, es decir, me dan por comprensión un conjunto, para orientarme qué es lo que pasa, hago correr la expresión y veo qué pasa. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a tomar otro ejemplo. Supongamos que sea W, el conjunto de los X, tal que X es igual a 4 por M, y M pertenece a los naturales. Y tomemos, no sé, una letra que no lo usé hasta ahora, podría ser F, conjunto de los X, al que X es 12 por N, y N pertenece a los enteros. Bueno, vamos a extender un poco los conjuntos. A ver, vamos a modificar acá para que, porque ya di uno que no estaba, vamos a dar uno que esté. Vamos a poner esto. Entonces, acá tenemos los múltiplos de 12, acá tenemos los múltiplos de 4. Vamos a escribir W, los múltiplos naturales, ¿está bien? Porque la M se mueve en N. Entonces, para M igual a 0 me da 0, para 1 me da 4, para 2 me da 8, para 3 me da 12, para 4 me da 16,
después viene 20, después viene 24, después viene 28, así sigue. 28, vamos a escribir alguno más. 28, 32, 32, 36, 40, etc. Vamos a escribir algunos elementos de F. Algunos elementos de F son 0, 12, 24, 24 y 12, 36, y 12, 48, etc. Bueno, pregunto, ¿quién le parece que está contenido en quién? O si no pasa nada. ¿Hay alguna relación de contención? Sí, profe, coincide el 12, coincide el 24, el 36, no sé si está contenido del todo. Bueno, entonces, ¿quién está contenido? Y si seguís con la W te va a aparecer el 48, así que F está contenido en W. F está contenido en W. Muy bien. F contenido en W. W obviamente que no está contenido en F, ¿no es cierto? Porque el 4 está en W y acá abajo no lo encuentro. Entonces, esto es la relación que se da. Ahora tenemos que demostrarlo. Ahora, acuérdense que lo que dije hace un rato, como es infinito, tanto F como W, no puedo recorrer todo, sino que voy a tener que ingeniarme por la forma en que están definidos. Muy bien. Entonces, para que esto sea cierto, lo que vamos a tener que demostrar es que para todo X, si X es un bicho de F, entonces X también está en W. Eso es lo que vamos a tener que demostrar. Vamos a tener que usar la forma que tienen las cosas que están en F. Entonces ahora ustedes me van a guiar qué es lo que voy a escribir. Si X pertenece a F, entonces ¿cómo lo puedo escribir a X? Sea X perteneciente a F. Entonces, ¿qué voy a decir de X? Que puede ser cualquier número en ¿Cómo es un elemento que vive en F? Muy bien, 12 por n. X es 12 por n. Nosotros, y n natural. Nosotros tenemos que trabajar un montón para llegar a que este elemento también se puede escribir como 4 por algo. ¿Y qué pasa con el número 12? ¿Cómo les conviene escribir el 12? 2 por 6. 2 por 6. ¿Sirve para algo 2 por 6? Ah, muy bien. Ahora sí. Es cierto que 12 es 2 por 6, pero vos lo que querés demostrar que este mismo X es 4 por algo. Entonces, lo que te tenés que... Es cierto que 12 es 2 por 6, pero también 12 es 4 por 3. Y esto es lo que me va a servir. ¿Entendido? Bien. Bien. Entonces, ¿cómo 12 es 4 por 3? Voy a escribir que X es 4 por 3 por n. Y n pertenece a los naturales. Muy bien. Ahora, parecido a lo que hicimos hace un rato, nada distinto. Entonces, esto se puede escribir por propiedad asociativa de la multiplicación en los naturales.
que X es 4 por 3 por n, con n perteneciente a los naturales. Y ahora vamos a decir entre todos, como 13n es un número natural, ¿por qué? Porque si n es natural y 3 es natural, la multiplicación de 3 por n también es un número natural. Por lo tanto, si esto es un número natural, le podemos poner otro nombre. Ya no n, sino, por ejemplo, le voy a poner n. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto es, vamos a justificarlo todo por escrito, ¿no? 3n es un número natural, 3n lo podemos llamar m natural, y me queda que entonces x es igual a 4 por m, m natural, siendo m igual a 3 por n. Esto es un natural. ¿Por qué? Porque 3 es natural, n es natural, entonces el resultado de esta cuenta es un natural, que tengo derecho a llamarlo de alguna forma, lo llamo m. ¿Para qué lo escribí así? Para que les quede bien claro que entonces este x que tomaron en f, cuya estructura entonces es esta, lo pudieron escribir como 4 por m, con m natural. ¿Y qué son las cosas de la forma 4 por m? Son elementos del conjunto W. Por lo tanto, X pertenece a W. Y eso es lo que quería. Agarramos un elemento arbitrario de F, trabajamos algebraicamente y logramos ver que estaba en W. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Bueno, alégrome. Bien. Entonces, estas son las demostraciones que más problemas les traen. Lo que usamos, si interesa saber el nombre, el método de demostración que se usó es lo que se llama método directo. Salieron de un elemento del conjunto F, trabajaron bien y llegaron a que estaba en el otro. Cuando quisimos demostrar que un conjunto no estaba contenido en otro, lo que hicimos fue una demostración por contraejemplo. Es decir, dimos un ejemplo de un conjunto que estaba en uno de los conjuntos y que no estaba en el otro. Bien, ¿qué hora es? Vamos a hacer un descansito de 5 minutos y vayan pensando qué es lo que no entendieron de acá. Así ahora enseguida seguimos haciendo algunas operaciones con conjuntos. Si no entendieron, me preguntan, pero vamos a detener un poco la grabación y hacemos un descanso.